a una obra de historia, que sea una fuente de datos para nuestras investigaciones. Bueno, y ahora una lista final de temas, yo diría unas notas definitorias de la historia inmediata, en este caso que proponemos desde nuestro movimiento historiográfico, naturalmente, siempre a debate. Primero, que el objeto doble de nuestra investigación, con investigaciones como historia inmediata, son, por un lado, los hechos actuales de relevancia histórica, eso es lo que motiva al concepto de historia inmediata, pero también los hechos pasados puestos de actualidad por la memoria y la historia. O sea, una especie de pasado actualizado, por lo tanto, es objeto de la historia inmediata. Entendimos hecho en un sentido amplio, global, no solo acontecimientos, sino procesos, estructuras, mentalidades, formas políticas. Terminología. Yo decía que antes de que nosotros empezáramos con historia inmediata, ya hubo tentativas en ese sentido con el nombre de historia del tiempo presente, historia actual, historia reciente. En cierta medida son sinónimos, pero hay diferencias de contenido. Nosotros nos reafirmamos en el concepto de historia inmediata porque se presta más a nuestra estrategia de colocar el presente en el centro de atención de los historiadores, luego remontarse históricamente hasta donde sea preciso. En todo caso, historia presente, actual, reciente, inmediata, corresponde con prácticas y tradiciones académicas diferentes. Insisto, el término inmediato expresa mejor para nosotros que otros lo que queremos decir, es decir, introducir el presente, la inmediatez, en el objeto de investigación de los académicos historiadores. Y además es un concepto nuevo, tiene menos lastre, ¿no? Metodología. Yo creo que las fuentes de la historia inmediata son las fuentes de la historia en general, prensa, documentación de archivo, fuentes orales, etcétera, pero hay dos posibilidades para la historia inmediata que no existen para el estudio de cualquier otro periodo histórico. Uno son las fuentes audiovisuales y digitales que se están generando hoy en día y que naturalmente es una fuente de datos para acontecimientos actuales que no teníamos en el pasado. Y otro, y esto es lo más importante, es que el propio historiador al mismo tiempo es fuente porque está observando el propio proceso. Y eso es una gran virtud. Es lo que envidiamos siempre de los periodistas, de los sociólogos, de los antropólogos, de los politólogos, que ellos podían hacer trabajo de campo, que ellos podían ser investigadores y al mismo tiempo espectadores, que ellos podían hacer una investigación participante. Con la historia inmediata también nosotros ahora podemos hacerla. Los que trabajamos también sobre la Edad Media, como no hagan realidad los viajes en el tiempo, jamás. Por eso vemos con envidia los que pueden palpar, ver, sentir el hecho que están investigando, como los antropólogos, pero en el ámbito nuestro, en el ámbito de la historia. Se ha debatido también sobre el arco temporal de la historia inmediata. Yo creo que se ha avanzado en cuanto a la ampliación de la historia contemporánea hasta el momento presente. En España, al menos, hay asignaturas en la enseñanza media, en la enseñanza universitaria, manuales de historia del mundo actual, pero eso no, en mi opinión, no es todavía historia inmediata. Historia inmediata es la que hace el centro de sus investigaciones en el presente o en el pasado actualizado. La redacción, por lo tanto, puede ser mientras suceden los hechos o inmediatamente después, como Marc Bloch y Carlos Marx. Claro, hay diferencia si es un artículo, si es un libro. El libro requiere un tiempo de reflexión, recogida de fuentes y de redacción. Y eso condiciona la distancia que hay entre que suceden los hechos y que se produce la publicación por parte del investigador. Yo creo que hay que partir del presente y remontarse lo que se considere hacia atrás, años, meses, años, décadas, para encauzar, analizar desde una óptica histórica el hecho actual que se quiere investigar. Y después hay que inferir futuros alternativos. Esto del historiador y el futuro está a debate. Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo que el historiador no debe ser un futurólogo, pero sí debe concluir sus investigaciones sobre este presente, pasado, pasado, presente, haciendo proyecciones de futuros alternativos hacia adelante. Porque, de hecho, ese compromiso que subyace siempre en los historiadores que seleccionan el presente está en esa misma selección, pero también en la ambición que tienen de orientar
a los hombres de nuestro tiempo, a los que van a leer esos trabajos cara al futuro. En rigor, diciendo los diferentes futuros alternativos o intentar, a riesgo de equivocarse, pero eso siempre pasa en historia y en cualquier actividad académica, proyecciones de futuro. Sobre la ubicación académica de esa disciplina, yo creo que no hay contradicción en que yo sea historiador medievalista y que esté hablando de historia inmediata, porque preconizamos que, igual que pasa con la metodología, la historiografía, la teoría de la historia en España, las investigaciones sobre el presente pertenezcan, digamos, académicamente a todas las áreas de conocimiento. Ya es así. Están escribiendo sobre ese tema para América Latina, historiadores especializados en la época contemporánea, en la época de la independencia, en la época colonial, incluso en la época prehispánica. Porque yo creo que todos estamos suficientemente preparados como historiadores para analizar el presente, con más motivo además cuando tenemos noticias e información de primera mano para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, somos muy contrarios. Ha pasado algo en España con la historia, los colegas de historia contemporánea, cualquier aprovechamiento corporativo, diciendo que eso es tarea de los historiadores, por ejemplo, contemporaneistas. Yo creo que es tarea y obligación, y en todo caso depende del interés de cada uno, de los historiadores en su conjunto. Nosotros estamos también buscando y abriendo un debate sobre el nuevo paradigma educativo en historia, y a veces se me pregunta cómo introducir la historia inmediata en la enseñanza, sobre todo en la enseñanza media, ¿no? Yo creo que ya se está haciendo, solamente quiero, digamos, sistematizar 3 posibilidades, yendo de lo más fácil a lo más difícil, pero también de lo más fácil a lo más difícil, pero también de lo menos a lo más interesante. Primero, yo creo que hay que explicar en clase la historia proponiendo ejemplos actuales o actualizados, si queremos suscitar el interés de los alumnos y formar ciudadanos, siempre de modo plural y con seriedad y sin partidismo excesivo, ¿no? Segundo, yo creo que se puede ir más allá, analizar en clase hechos presentes de importancia histórica, de manera que eduquemos en valores de paz, justicia, igualdad, democracia, tolerancia y solidaridad a nuestros alumnos, sin que necesariamente tengan que coincidir con las propias interpretaciones del profesor, naturalmente, y salvando la libertad de cátedra del propio profesor para dar sus propias interpretaciones. Tercero, lo más difícil, pero lo más interesante, sobre todo porque la educación en competencias debe ser aprovechada por los profesores de historia para enseñar directamente sobre fuentes desde la enseñanza media. Por lo menos esto es lo que en Europa se está imponiendo y desde Historia y Debate estamos apoyando. Es decir, enseñar a los alumnos historia utilizando fuentes actuales, tanto de prensa como orales, incluyendo los propios testimonios y las propias opiniones de tipo familiar o personal que tienen los alumnos, pero que los hechos que viven, que los analicen, enseñarles a analizarlos históricamente, que es una manera también de que los alumnos se distancien de la acritud que a veces tienen los debates actuales de tipo político, de lo que vosotros bien sabéis también aquí en Venezuela y nosotros bien también sabemos allí en España.